iniciamos 4 semanas que llamamos de Adviento y que nos conducirán a la Navidad, a celebrar la entrada de Dios por el misterio de la encarnación a nuestra historia, en nuestras vidas, en el universo entero. Y esto es para nosotros un antes y un después. Nuestra historia en Occidente la miramos siempre como antes de Cristo y después de Cristo. Y Cristo es para nosotros no solo el centro de la historia, sino que es también el centro fundamentalmente de nuestro corazón, de nuestra vida. Es la persona de Cristo resucitado de entre los muertos, presente en nuestras vidas y cuyo reino, el reino de Dios que Él inauguró, anhelamos que tenga pleno cumplimiento en la historia, en el universo. Por eso lo decimos siempre en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Y esa es como la súplica de este Adviento del después de Cristo, tan distinto al Adviento de antes de Cristo, que comenzó por lo menos en la historia humana con una figura como Abraham, pero que ya el Génesis al final de toda esa historia de salvación, puesto como un prólogo en la Biblia, presenta esta venida de Cristo como un anuncio desde el comienzo de la tragedia humana, cuando el ser humano se ha separado de Dios, cuando el ser humano ha puesto las criaturas por encima de la palabra de Dios, por encima de su relación con el Creador. En ese dramático relato del pecado original, del primer pecado, la desobediencia a Dios. Y es ese Adviento antiguo, antes de Cristo, el que tiene su cumplimiento con el nacimiento de Cristo Jesús, desde la Anunciación, que celebramos en la liturgia cada 25 de marzo, hasta el nacimiento de Jesús, el alumbramiento, el parto de María, que conmemoramos cada 25 de diciembre. Y Jesús está con nosotros. Nosotros gozamos de su presencia, esa presencia que nos congrega cada domingo y en cada Eucaristía alrededor del altar, esa presencia que buscamos en adoración en cada sagrario, en cada tabernáculo, esa presencia que nosotros advertimos también en su palabra, en su evangelio, esa presencia que sentimos en la comunidad, en la iglesia, en los ministerios de la iglesia, en el ministerio conyugal, cuando esposo y esposa
se unen con la gracia del amor de Dios en el sacramento. Esa presencia que Cristo ha querido que la identifiquemos sobre todo en los más pobres y necesitados, en el clamor del prójimo. Y sentimos que Cristo está presente y que su reino está dentro de nosotros. El reino de Dios está ya dentro de ustedes, decía el Señor. No es un reino después de la muerte. No es un reino como los de este mundo. Es ese reino que significa presencia, transformación del corazón humano, de los modelos de vida humana, de nuestras relaciones entre unos y otros, transformación de este mundo herido por el mal y el pecado en un mundo cada vez mejor, más parecido al mundo que quiere Dios, al que manifestó Jesús, al que quiso Jesús con su presencia, con sus palabras, con sus hechos, con su muerte y resurrección. Es esa apuesta por un mundo mejor la que identifica el Adviento. El Evangelio de pronto lo escuchamos como este primer domingo, tomado del evangelista Lucas, que será nuestro guía en este nuevo año litúrgico del ciclo C de la liturgia. Nos puede parecer que el Evangelio describe el fin del mundo, pero más allá de describir como un final trágico de la historia, el Evangelio lo que pretende es que descubramos esta presencia de Cristo entre nosotros y que desde ahora contemplemos como esa llegada en plenitud del reino de Cristo, del reino de Dios. Y claro, el advenimiento de Cristo ya ha ocurrido. Ahora el adviento es la llegada de su reino. Y esa llegada del Hijo del Hombre triunfante, no sabemos en qué momento se podrá producir, pero tenemos que ir encaminándonos en la vida personal y encaminando la vida de las familias y del mundo, de nuestros países, hacia esos propósitos del reino de Dios. Es decir, la espera cristiana del reino de Dios no es una espera pasiva. Y la palabra de Dios se cuida mucho de decírnoslo en este primer domingo. Ustedes tienen que comprometerse a fondo. Deben comprometerse de alma y cuerpo, de cuerpo entero, en la llegada del reino de Dios. Y ese comprometerse de cuerpo entero lo expresa Jesús en el Evangelio con llamadas que parecieran propias de un maestro de ejercicios físicos. Pónganse de pie. No, ustedes no. Lo dice Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Pónganse de pie. Alcen la cabeza. Tengan cuidado. Manténganse sobrios. Estén despiertos. Permanezcan firmes delante del Hijo del Hombre. Son como las posiciones del cuerpo para decirnos, alma y cuerpo tienen que estar unidos en vigilancia. Y esa vigilancia ha de ser ¿para qué? Primero, para que vivan
a profundidad el amor recíproco y a todos, dice Pablo a los tesalonicenses. Es lo primero. Esperar el reino de Dios es comprometerse a fondo en amar, aprender a amar como somos amados. Santa Teresita del Niño Jesús añadiría, y hacer amar al amor, que es Dios. Con tu testimonio, haz que otros conozcan y amen al amor con A mayúscula, que es Dios. Segundo, fortalecerse interiormente, fortalecer el corazón, consolidar el corazón. Esa fortaleza interior la tenemos que ir ganando. Cada dificultad es un impulso para ser más fuertes, no para doblegarnos llenos de pesimismo y de miedo. Los tiempos difíciles son para templar el alma, el espíritu, y no para la depresión que fácilmente se puede apoderar de nosotros todos. Tercero, obedezcan a la iglesia. Sigan las instrucciones que les damos, dice Pablo a los tesalonicenses. Y cuarto, y más importante que todo, agraden a Dios. Agradar a Dios, esas tres palabras son el propósito de la conducta humana. No tienes que agradarle a nadie, ni agradarte a ti mismo, sino agradar a Dios. Y esos cuatro propósitos han de mostrar que hay esfuerzo, no solamente de alma y cuerpo, sino de actitud, de actitudes en el amor, la fortaleza, la obediencia y el agrado a Dios. Esas actitudes son las que dicen que tú y yo estamos comprometidos en la llegada del reino de Dios anunciado por Jesús. Hermanos y hermanas, al iniciar este Adviento 2021-2022, dispongámonos a vivirlo. Es un tiempo que no es solamente para afanarnos a ver cuándo llega la feria o el año nuevo, sino que es un tiempo para que también nosotros nos demos cuenta que la historia sigue, avanza, que aún en medio de estas dificultades que caracterizan estos tiempos, Dios está actuando y la vida es la misma, pero nosotros no podemos ser los mismos. Ya Dios está entre nosotros, ya Jesús vino a nosotros, ahora falta que nosotros vayamos a Jesús. Dios está contigo, ahora falta que tú estés con el Señor, que tu vida esté al servicio de su reino. Vivamos este tiempo de una manera espiritual, con actitud de conversión, de cambio. El mundo no va a cambiar así porque algún día el sol se oscurece y la luna deja de brillar y los astros tambalean y ruge el mar y tiembla la tierra y las potencias cósmicas muestran que no son tan sólidas como lo pensamos. La palabra nos dice con eso, lo único firme y sólido en tu vida es Jesucristo. Y es Él quien habla de esa inestabilidad del cosmos, del mundo, para decir, es que la estabilidad está en el que lo está diciendo. Jesús es lo único estable y seguro que tiene la humanidad. Jesucristo es lo único estable y seguro que tienes tú y que tengo yo. Estos tiempos son para que nos afirmemos en Jesús. Lo imploramos con fe y con devoción
a la Madre del Señor, la Señora del Adviento, la que nos trae a Jesús en sus brazos y en su corazón, la que acompaña a la Iglesia en sus inicios y también ahora como intercesora y Madre nuestra, como maestra de espiritualidad evangélica, nos acompaña en el peregrinar de la fe, la Virgen María. Desde esta parroquia de Cristo Señor de la vida, aquí en el corazón del distrito de Agua Blanca, con el padre Kener Darío Minota, párroco, y con este grupo de sacerdotes de la Fundación del Clero en la Arquidiócesis de Cali, con el diácono Mardoqueo, diácono permanente, con los seminaristas, con el padre Ober, director de las comunicaciones en la Arquidiócesis, y con estos fieles que nos acompañan, les decimos a todos desde ahora, un Adviento intensamente vivido para todos los cristianos católicos y a todos sin excepción, un tiempo de Navidad y Año Nuevo colmado de las bendiciones de Dios. Amén.